no llena la medida, el que no alcanza el estándar de rectitud está descalificado, está fuera, está condenado. La epístola a los romanos ha sido clara y contundente en mostrarnos de que por más que nos esforcemos, por más que luchemos, por más que intentemos, no podemos llenar la medida, no alcanzamos a lograr el estándar. Por lo tanto, todo ser humano, en sí mismo, está fuera del reino de Dios. Contundentemente, nos ha dicho, no hay justo ni aun uno. Nadie llena la medida, todos están condenados. En términos prácticos, tú y yo lo sabemos y experimentamos. Aun cuando estamos intentando hacer algo bueno, terminamos muchas veces, echándolo a perder, nosotros mismos. Quizá me propuse tener un tiempo de lectura de la Biblia en familia y cuando comienzo con esta buena práctica, de pronto por alguna actitud que no me gustó de parte de mis hijos, pierdo la paciencia y empiezo a hablar sin sabiduría cuando según yo estaba tratando de corregirlos. O quizá me propongo ser un esposo considerado y amoroso con mi esposa, pero cuando Delia me pregunta, ¿has visto mis llaves? En vez de contestar lo que me está preguntando sí o no, me da ganas de responderle con la consabida cantaleta ya repetida en el pasado con un tono de irritación. Si tuvieras la disciplina de dejar tus llaves en un mismo lugar como yo, no tendrías este problema. Por más que quiero obedecer perfectamente la voluntad de Dios, tengo que reconocer que no puedo. En algún momento, fallo. Cuando pienso que ya lo tengo dominado, flaqueo. Cuando creo que ya es capítulo cerrado, vuelve a aparecer. Puedo ver de manera práctica y experiencial que no soy justo, recto, perfecto en mí mismo. Que si me miden, me hallarán falto. No puedo ser admitido en el reino de Dios si toman en cuenta mi propia rectitud o justicia. Pero aunque soy todo un caso, sé que no soy el único imperfecto. Sé muy bien que esta misma lucha es la tuya. Quizá distintas circunstancias, distintos factores, distintas historias, pero la lucha es la misma. Aquello que sabes que debes hacer, no es lo que sale con naturalidad, sino todo lo contrario. Quizá en tu matrimonio, quizá en la relación con tus hijos, en el trabajo o en la escuela, o bien con los hermanos en la iglesia. Cuando debiste callar, hablaste de más. 3124. Cuando debiste hablar, te quedaste callado. Cuando lo apropiado era ser paciente, explotaste. Cuando era necesario actuar con apremio, fuiste decidioso. Cuando debías pedir perdón, te alejaste en tu orgullo. Cuando debías compartir, fuiste egoísta. Cuando debías ser puro, te manchaste de impureza. La lista puede seguir y seguir. Tenemos un problema muy grande. La Biblia le llama a nuestro problema más grande el pecado. Estamos entonces, atorados en esto. Si no somos justos o rectos en nosotros mismos, si no hay justo ni aun uno, si nadie puede llenar la medida por sí mismo, entonces ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos salir de este pozo sin salida? La Biblia, en la epístola a los romanos y en muchas otras partes, nos da muy buenas noticias, nos da el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias porque nos muestra qué es lo que ha hecho Dios para que personas como nosotros podamos ser recibidos como justos o rectos delante de Él, y así poder estar en una relación abundante y eterna con Él. Y el pasaje que estamos considerando hoy, en Romanos capítulo 5, profundiza en cómo esa justicia, esa rectitud, es adjudicada, es atribuida, es imputada a personas como nosotros que no podemos producirla, no podemos generarla, que no podemos en nosotros mismos, ser recibidos como justos delante de Dios. Hoy hablaremos, entonces, de la imputación de la justicia. Entiéndase, cómo es posible que una persona pecadora sea declarada como justa o recta delante de Dios. Para explicarnos cómo es la dinámica de todo esto, en Romanos 5 se contrastan las acciones y efectos de dos representantes. En este pasaje se comparan las acciones y efectos de dos personas. Por un lado, Adán y por el otro, Jesucristo. Para poder entender el actuar y sus efectos de estas dos personas es importante verlos como representantes. Ambos son señalados como nuestros representantes. Adán, como el representante de la humanidad y Jesucristo como el representante de la nueva humanidad. Es importante entender este concepto de la representatividad para entender cómo es que tenemos este problema con el pecado y también para entender cómo es que somos declarados justos o rectos, cuando sabemos que nosotros mismos no somos eso. En esta dinámica las acciones del representante afectan irremediablemente a sus representados. Lo que el representante hizo tiene impacto directo en sus representados como si ellos mismos lo hubieran hecho, aunque no hayan estado presentes en ese momento. 3125. La verdad de las cosas es que este concepto no es muy extraño para nosotros. En nuestra experiencia podemos tener ciertos referentes que se asemejan. Por ejemplo, todos los ciudadanos de este país estamos siendo representados por ciertos funcionarios que toman decisiones y cuyas decisiones nos afectan a todos.
Aunque no nosotros somos los que levantamos la mano para votar en alguna decisión, somos afectados por aquello por lo que voten nuestros representantes, como si nosotros hubiéramos levantado la mano. Así funciona el principio de la representatividad. Entonces, yendo a nuestro texto, podemos notar que hay dos personas establecidas por Dios para mediar o para representar a la humanidad. Y estas personas, en cuanto a sus decisiones, acciones y efectos y resultados, son diametralmente distintas. Nuestro representante Adán, Romanos 5, 12 a 14, nos presenta a nuestro primer representante. Y este fue Adán, dice el texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Se nos presenta nuestro primer representante y no trae desde un inicio un buen currículo. De entrada, se le atribuye la entrada del pecado al mundo. Por las decisiones de un solo hombre entró el pecado al mundo. Nuestro primer representante como humanidad decidió que no era buena idea estar sujeto a Dios, no era buena idea mantenerse bajo la autoridad de Dios y quiso ser independiente de Dios, y al tomar tal decisión, fue como si nosotros la hubiéramos tomado. Por las acciones y decisiones de Adán entró el pecado a la humanidad, y por consecuencia del pecado, entró también su compañera inseparable, la muerte. ¿Por qué morimos? Porque la paga del pecado es la muerte. No puede haber pecado sin que venga acompañado de muerte. Se lo advirtieron a Adán. El día que de él comas, ciertamente morirás. Si nosotros no estuvimos ese día cuando Adán tomó la decisión de separarse de Dios, ¿cómo es que también nos toca morir igual que Adán? El pasaje nos dice que la muerte se manifestó como efecto directo del pecado en todos los hombres, porque todos pecaron. Aquí no solo se refiere a que todos llegamos a este mundo con todo el equipo para pecar y tener justamente la paga que merecemos, sino que también en Adán, todos pecamos como. Porque Él es nuestro representante. El pecado es algo masivo y universal, de tal manera que ningún ser humano se libra, porque Adán nos representó ese día y lo hizo garrafalmente. Evidencia de esto, nos da Pablo cuando afirma que la muerte era la condición más normal entre los seres humanos, aun en aquellos que no tenían la ley escrita. 3126. Como para saber que eran pecadores al no cumplir los mandamientos, e incluso en todos nosotros que no estuvimos el día en que Adán pecó. La muerte que entró por el pecado, arrasó con todos, porque todos pecaron en Adán. No importaba si estuvieron o no ese día, no importaba si conocían o no la ley de Dios, el hecho de que murieron constataba de que habían pecado. Cuando Adán pecó porque es nuestro representante y su pecado individual, se hace cósmico porque nos representaba y la culpa y la condición en las que nos deja el pecado, también se nos imputa, se nos acredita, se nos atribuye porque nuestro representante cayó. Pablo reafirma, el cual Adán es figura del que había de venir. Hablando de Adán como representante, pero anticipándonos de que no solo hay un representante, sino hay otro que había de venir y de ese representante nos habla el Evangelio. En todo el resto del capítulo se describe las acciones y efectos de este nuestro primer representante. Ro 5, 15. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ro 5, 16. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ro 5, 17. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ro 5, 18. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ro 5, 19. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Aquí se nos explica por qué tú y yo somos imperfectos. Porque no podemos alcanzar la medida. Nuestro representante Adán transgredió la ley de Dios, nuestro representante desobedeció el mandato de Dios. Nuestro representante cayó y nosotros caímos con él. Vino a nosotros la condenación y fuimos constituidos pecadores. Ese vínculo inseparable entre el representante y los representados funcionó en nuestra contra. Adán falló, luego entonces, también nosotros fallamos. Pero dirás, ¿por qué se me culpa a mí por la falta de otro? Es que no te puedes deslindar de tu representante. La transgresión de Adán trae nuestra condenación, la culpa del pecado es transferida a ti y a mí como propia y la desobediencia de Adán nos constituye pecadores, la corrupción del pecado es transmitida a nuestra naturaleza humana, por el simple hecho de nacer. Adán estaba viviendo en nuestro lugar, como nuestro representante y cuando él cayó nos afectó profunda y radicalmente. Nuestras vidas se complican porque partiendo del legado que recibimos de nuestro representante Adán, brotan acciones, pensamientos, palabras, actitudes personales que transgreden la ley de Dios. El pecado es lo que sale con toda naturalidad de nuestros corazones.
D. 3127. Esta manera, cargamos la culpa y la corrupción